Bienvenidos de nuevo a su videocurso de dibujo artístico, un tutorial donde paso a paso se puede aprender a dibujar con teoría muy sencilla y ejemplos muy fáciles de llevar. De nuevo, su profesor Alexander Avendaño. Bien, el tema que vamos a ver a continuación tiene que ver con la sombra y vamos a analizarla desde la escala de valor. Hablamos de escala de valor cuando nos referimos a la degradación del valor más oscuro al más claro. Con esto logramos obtener grises en la que si agregamos más luz a la oscuridad encontraremos un valor más claro. La escala de valor es muy distinta a la escala de tonos o escala cromática, en la cual se aplica blanco para la degradación de un color, cualquier color, el amarillo. Si le agregamos más blanco o agregamos blanco al amarillo, pues obtenemos un amarillo más claro. A continuación vemos la escala de valor, en la cual hay 10 cuadros. Y nos damos cuenta que el valor más oscuro, o el valor 10, ese precisamente es el más oscuro. Y el 0 es el valor más claro. Aparecen los intermedios, que son los grises. Esto, para poderlo lograr, hay que ir aplicando con el lápiz en sentido vertical e ir construyendo la sombra, disminuyendo la intensidad hasta obtener. En el blanco pues no se aplica nada. Debe ser una aplicación uniforme y hay que hacerla por etapas, hay que hacerla por capas. Yo aconsejo aplicar una primera capa, en este caso en la escala que va del 10 al 0, hacer una primera capa que vaya del 10 al 5, luego del 10 al 6, en este sentido, uniformemente, del 10 al 7, del 10 al 8, del 10 al 9 y el 10 queda solo. Luego volvemos a aplicar otra capa del 10 hasta el 4, otra capa del 10 hasta el 2, del 10 hasta el 3, del 10 hasta el 2 y del 10 hasta el 1. Así podemos obtener una degradación y conocida como la escala de valor. Estimados estudiantes, estimados dibujantes del videocurso de dibujo artístico de tugalería.com, quien les habla, su profesor Alexander Avendaño, les da de nuevo una cordial bienvenida a este tema que tiene que ver con las sombras en las figuras geométricas básicas de volumen. Hablamos de las figuras geométricas básicas de volumen porque son las que representan todas las cosas, todos los objetos, las formas que en la realidad existen. Por ello entonces es muy importante afianzar la sombra dentro de las mismas figuras geométricas. Vamos a iniciar explicando la sombra del cilindro, teniendo en cuenta que la sombra siempre debe ser contraria a la luz. En este caso hemos fijado la luz en esta parte y la sombra sería contraria. Si hubiéramos fijado la luz en este lado, la sombra sería en este otro. Ahora bien, vamos a hacer una aclaración con respecto a los objetos circulares, y es que en la mayoría de los objetos circulares, la sombra experimenta un fenómeno óptico que se llama la luz reflejo, ¿sí? Esto consiste en que la luz, en este caso que viene de acá, rebota sobre la base y pega de nuevo sobre el objeto. Bien, vamos a hacer el ejemplo entonces. Para ello también nos vamos a valer de un fondo, es decir, vamos a colocar la línea de horizonte y con ello nos vamos a dar cuenta, además de eso, vamos a dar cuenta de que existe el espacio. La línea de horizonte genera el espacio.
Entonces vamos a comenzar a aplicar dicha sombra. Debemos tener en cuenta además la inclinación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si la luz está en este lado, la sombra caería también en este mismo sentido. Si la luz estuviera acá, entonces habría que aplicar la sombra verticalmente. En este caso vamos a procurar que sea de una manera diagonal, pero la proyección también debe ser diagonal. Si está aquí, pues la proyección sería vertical. Si está aquí, pues sería al infinito. Muy bien, entonces iniciemos. Teniendo en cuenta que la luz viene con esta inclinación. Otro factor que hay que tener en cuenta en el momento de aplicar la sombra es la intensidad. Para ello, entonces también vamos a tener en cuenta cómo la escala de valor se aplica dentro de las sombras. En este caso vamos a darnos cuenta que si la luz viaja en este sentido, el valor más oscuro según la escala que vimos sería el 10. ¿Por qué? Porque este sector sería el más oscuro. Como es una degradación y aquí hay luz, entonces vamos disminuyendo los números. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y lo mismo hacia el otro lado, pero de una manera pues más corta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. De esa manera la escala de valor trabajaría dentro de la sombra. En la aplicación de la sombra hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es que no debemos lograr la oscuridad en primera instancia, es decir, debemos lograrla con capas. Cada vez que nosotros estamos aplicando la sombra, que estamos aplicando la mina en el papel, se genera una capa. Recordemos además de eso la fuerza que nosotros ejercemos sobre el papel por medio del lápiz. Acordémonos del tema de la sensibilización. Si queremos más claridad, le quitamos peso, procurando no devolvernos sobre las partes que ya están marcadas, porque entonces recuerden que existen las capas. Tratando de que no queden manchones. La idea es que no queden manchones. Recuerden que hay que degradar hacia los dos lados. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con sombras y en los objetos circulares es que la línea debe desaparecer como tal. En los objetos circulares esta línea prácticamente no existe. La línea es creada por las mismas sombras. Luego lo vamos a entender, porque vamos a explicar específicamente cómo funciona. Ya aquí hemos avanzado un poco. Estamos creando la sombra de la base. Es muy importante tener en cuenta que en la base también se presenta la escala de valor y debemos hacerla en ese mismo sentido. Es decir, debemos iniciar desde el valor más oscuro, que en este caso es el 10,
y vamos avanzando en la sombra al mismo tiempo que vamos disminuyendo la intensidad. Yo utilizo una técnica de trabajar en círculos, y además de eso tengo en cuenta el peso de la mano al mismo tiempo. Recordemos además que la sombra no tiene líneas. Si nosotros nos detenemos por un instante a ver la sombra que se proyecta de cualquier objeto, de una mesa, de una silla, nos vamos a dar cuenta que esta línea como tal no existe, sino que la sombra es creada sobre todo por la misma distancia. Pero si nos acercamos, no vamos a ver nada. Aquí estoy tratando de vincular y de generar el ambiente, incluyendo la base con el objeto, mezclando la base con el objeto. Muy bien, aquí ya podemos apreciar un poco más el avance. Nos hemos adelantado pues para ahorrar tiempo. Y vamos a analizar varias cosas. La primera es definir, en este caso por ejemplo, si el cilindro tiene la forma de un vaso, es decir, si tiene fondo o si es un pocillo. En ese caso, entonces entraríamos a realizar la sombra en este lado. Pero también habría que ver si es el caso de una tapa. Entonces, preferiblemente la sombra se comenzaría a aplicar desde acá. Una sombra mucho más suave y se comenzaría a degradar desde esta parte, ¿sí? Hay que revisar si es tapa o no es tapa. Vamos a tratar de salvarlo un poquito. Si llega a ser fondo, entonces sabemos que esta pared actuaría como una pared que genera sombra. Vamos a tratar de oscurecerlo, no se debe hacer así propiamente, pero vamos a tratar de oscurecerlo para poder percibir efectivamente que allí puede haber un fondo. Tratando de dar la forma y la degradación del objeto. Recuerden que la sombra no tiene líneas. Y si no tiene líneas, no podemos generar una línea que diga hasta aquí llega, ¿sí? Bien, otro elemento que hay que analizar, otro factor que hay que analizar es el que llamábamos al principio acerca de la luz reflejo. Se dan cuenta que aparece aquí una luz, pero también debemos aclarar que esta línea debe ser creada en últimas por el mismo fondo, en este caso por la sombra que genera el fondo. Esa línea desaparece. Aquí me pasé. Ya luego la borramos. Luego la degrado. Y
Si lo deseo, puedo intentar mezclarlo. No importa que nos pasemos, pero eso genera ambiente. Muy bien. La idea es continuar haciendo la sombra hasta finalizar completamente la composición de el cilindro. Finalmente estamos concluyendo la sombra de el cilindro. Estamos dejando clara cuáles son las partes, o claras las partes más oscuras, los valores más oscuros. Aquí estoy utilizando líneas verticales o trazos más verticales, porque esto genera la dirección en la cual está también el objeto. Tratando de degradar el objeto como tal. Bien, aquí se puede seguir mejorando. Igualmente aquí también se pueden crear sombras más fuertes. En este sector también hace falta pues despegar un poco la línea. Y pues darle la forma que deseamos. Bien, ya con esto concluiríamos. La sombra del cilindro. Para pasar a la siguiente figura geométrica. Muchas gracias. Muy bien, ahora la sombra, vamos a ver la sombra del cono. Ya pues hemos avanzado en la diagramación de la forma. Ahora entonces vamos a comenzar a construir. En este caso vamos a utilizar no lápiz 8B, sino vamos a utilizar carboncillo. Démonos cuenta que el carboncillo es mucho más suave, mancha más. Podemos utilizar el solo carboncillo como degradación, pero sabemos que esa degradación también puede ser lograda por medio de difuminos. Ya luego veremos la parte de si nos damos cuenta, es un lápiz que mancha bastante, es una sombra que se genera mucho más rápido. Y en esta parte es más delicado porque como es una mina más suave, la posibilidad de manchar es todavía más alta. Recordemos la luz reflejo. Eso quiere decir que estamos
estamos degradando hacia el borde y vamos disminuyendo la intensidad, la fuerza, para poder alcanzar la degradación. La sombra tiene que ir llevando la forma del objeto. Esto facilita el entendimiento de la figura. Sigo avanzando dentro de la sombra, dentro de la figura. Vamos entonces ahora a calcular la inclinación. Calculamos la inclinación y creemos que la luz viaja en este sentido. Entonces quiere decir que la sombra también irá en este sentido, ¿sí? Entonces comencemos por la degradación, acordándonos del valor más oscuro. Aquí vamos degradando. Tratando de encontrar y irle dando la forma a la sombra, a la proyección de la sombra. Bien, aquí ya hemos ido avanzando un poco más para poder irle dando forma y darle, para que el objetivo de la sombra es ayudar a dar volumen generar volumen. Bien, ahora vamos a vincular el fondo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado. La idea es vincular el fondo porque eso ayuda a dar la sensación de que efectivamente es una pared. Bien, también si lo queremos, también podemos hacer esto. Para mezclar el objeto en este caso el cono con el ambiente. Trato de hacer líneas horizontales porque da la sensación de estar sobre una mesa, sobre un objeto, sobre una superficie plana. Muy bien, con esto terminaríamos la explicación acerca de cómo conseguir la sombra en el cono. Muy bien, ahora continuamos entonces con lo que es la pirámide. Vamos a representarla teniendo en cuenta que la luz viene de este lado. Vamos a cambiar el lado de la luz y vamos a tener en cuenta que esta es la cara que recibe más luz y esta cara recibiría menos luz. La sombra iría al contrario, entonces tendríamos una sombra en este sentido. Ya la sombra no viene atrás, sino la sombra viene aquí adelante. Debemos tener en cuenta entonces que la forma, ¿cuál es la forma de la pirámide?
Entonces vamos a recalcar un poquito esta esquina, este vértice. Y vamos a comenzar a hacer la degradación. Teniendo en cuenta la inclinación, en los ejemplos que hemos visto estamos hablando de una intensidad de la luz plena, es decir, estamos teniendo en cuenta que tenemos, si por ejemplo estuviéramos al aire libre, tenemos un sol pleno, porque también depende de eso la cantidad de sombra que le apliquemos a nuestros objetos. Recuerden que pues esto es para poder entender cómo se le podrían o cuáles serían las sombras que recibiría un objeto que tenga forma de pirámide. Aquí estamos degradando, ya pues no estamos colocando los números, pero entendemos que lo que buscamos es la degradación de la escala de valor. Bien, esta sería de pronto ya la cara que más recibe sombra. Vamos a hacerle la sombra que cae sobre la base. Teniendo en cuenta que puede estar cayendo en este sentido. La mezclamos con el objeto para generar ambiente. Y vamos tratando de dar la sombra que cae sobre. Ahora también puede ser un tipo de sombra en el que, como está pegado a la pared, pues también puede estar en este sentido. Recuerden que la parte que está más cerca a la figura pues tiene más sombra. Esa también podría ser el tipo de sombra. Ahí estamos viendo, analizando pues cómo serían las luces. Y en este sector podríamos aplicar una sombra muy suave, para también no dejar el objeto sin la dimensión que nos puede ofrecer la parte delantera. Bien, este sería entonces el ejemplo de la sombra con la pirámide. Gracias. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a analizar la sombra de la esfera. Vamos a tener en cuenta que la luz viene de este lado y vamos a aplicarla completa. Muy bien, entonces si la luz cae de este lado, la mayor cantidad de sombra sería acá. Vamos a trabajar también en círculos. Recordemos que no se puede aplicar la sombra en el borde porque es un objeto circular, y normalmente los objetos circulares ofrecen la luz o dan la luz reflejo. Muy bien, entonces aquí estamos tratando de rellenar, acordándonos de la escala de valor. Y vamos avanzando. Démonos cuenta que tiene la forma de la esfera.
No nos podemos olvidar de esa parte. Es muy importante. ¿Ven? Y seguimos avanzando. Y le vamos dando la forma al objeto, que en este caso es la esfera. La idea es que tampoco queden las líneas. Y para ello entonces nos vamos a valer del difumino. Muy bien, entonces para el difumino normalmente los difuminos los venden en una papelería, vienen de distintos calibres. Es un rollo supremamente comprimido de papel. Yo prefiero hacer mis propios rollos de papel. Entonces cojo un pedacito de papel edad media y lo que hago es hacer un cono. Hago el cono y ese cono es el que utilizo para poder difuminar. Démonos cuenta como aquellas partes donde nosotros difícilmente alcanzamos la sombra, entonces para ello utilizamos o nos ayudamos del difumino, que son las sombras más degradadas, las sombras más finas, las sombras que difícilmente lograríamos con el difumino. Bien, aquí ya hemos ido avanzando un poco en la sombra de la base. Tratando de encontrar la forma. En este caso, teniendo en cuenta que la luz viene de acá. Démonos cuenta cómo vamos mezclando el objeto con el ambiente. Si también queremos hacerle algún tipo de fondo, entonces marcamos la sombra. Para que la misma sombra, el mismo fondo, le dé el volumen y le dé la misma forma en este caso a la esfera. Bien, en el caso del borde, recordemos que también podemos utilizar un poco de difumino. Teniendo en cuenta
teniendo en cuenta que la sombra no tiene líneas. Y así lograr pues un tipo de sombra mejor degradada. Muy bien, con esta parte terminaríamos la sombra. La sombra de la esfera. Muy bien, continuamos con la figura del cubo y aprovecho para enseñarles un lápiz, una mina llamada sepia. Este es un color sepia, está muy cerca del orden de los pasteles, pero que también de alguna u otra manera nos ayuda a entender la parte de los lápices y a difuminar. Encontré este pequeño para terminarlo. Muy bien, aquí vamos a comenzar a generar una sombra en diagonal, teniendo en cuenta lo siguiente: si la luz viene de este lado y la sombra cae sobre este otro lado, sobre el lado opuesto, la sombra que vamos a hacer en el cubo no es la sombra luz reflejo propiamente, pero sí vamos a tener en cuenta de cierta manera que a pesar de que la sombra es contraria a la luz, en este caso vamos a hacer la mayor cantidad del valor más oscuro en este sector e irlo degradando hacia el fondo. Aquí ya hemos ido avanzando. Vamos disminuyendo la degradación. Démonos cuenta que se está respetando la inclinación. Tenemos en cuenta esta inclinación de la luz. Y le vamos bajando la intensidad. Con este lápiz también podemos utilizar difumino. Para que la sombra sea mucho más uniforme, mucho más degradada. Sea una difuminación pues más bonita. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es la sombra que cae sobre, en este caso, la pared. Aquí ya hemos ido avanzando un poco más. Quiero que noten cómo hace el contraste la luz con la sombra. Por eso también hacemos esta degradación, para que la sombra no se llegue a confundir inmediatamente con la luz. Aquí vamos a degradar. Notemos cómo el difumino ayuda a generar una sombra muy bien degradada. Es mucho más sencillo. Degradar con el difumino. Muy bien, aquí ya hemos ido avanzando. Aquí lo que vamos a hacer es, ya manchamos, ya se le aplicó el lápiz, y con el difumino lo que hacemos es
degradar, difuminar, precisamente para lograr el volumen del cubo, que en este caso pues viene a ser del cubo. Démonos cuenta cómo se trabaja la sombra en este sentido. Aquí el lápiz generó una línea de más, entonces trato de no pasar por esa parte. Y me ayudo del difumino para degradar. Muy bien, vamos a seguir degradando, y con esta parte, con la degradación de el cubo, terminaríamos el tema de las sombras en las figuras geométricas que vienen a representar los objetos reales. Nos vemos en el siguiente tema. Quien les habla, su profesor Alexander Avendaño. Gracias.